Husserl, investigaciones lógicas. Intención significativa y cumplimiento significativo. Si pueden funcionar como depositarios de la significación todas o solo algunas especies de actos. Empezamos por la cuestión suscitada en la introducción. Si el significar solo se verifica en actos de ciertos géneros delimitados, a primera vista pudiera parecer natural que no existiesen semejantes límites y que todo acto pudiese asumir la función de dar sentido. Podemos en efecto expresar actos de toda especie, representaciones, juicios, presunciones, preguntas, deseos, etc. Y al hacerlo, esos actos nos suministran las significaciones de las respectivas formas del lenguaje, de los nombres, de los enunciados, de las proposiciones interrogativas y desiderativas, etc. Pero también la concepción opuesta puede formular la pretensión de ser notoria y patente, sobre todo la concepción de que todas las significaciones se limitan a una clase de actos estrictamente circunscrita. Todo acto, se dirá, es ciertamente expresable, pero encuentra su expresión correspondiente en una forma verbal ajustada privativamente a él, en una lengua suficientemente desarrollada. En las proposiciones tenemos, por ejemplo, las diferencias entre las proposiciones enunciativas, interrogativas, imperativas, etc. En las primeras tenemos a su vez la diferencia entre las proposiciones categóricas, hipotéticas, disyuntivas, etc. En todo caso, el acto que obtiene expresión en esta o aquella forma verbal necesita ser conocido en su determinación específica. La pregunta como pregunta, el deseo como deseo, el juicio como juicio, etc. Esto se extiende a los actos parciales constitutivos, en cuanto que la expresión se ajusta a ellos. Los actos no pueden encontrar las formas convenientes sin ser apercibidos, conocidos en su forma y su contenido. La función expresiva del lenguaje no reside pues en las meras palabras, sino en actos expresivos. Estos dan cuño a los actos correlativos a los actos que deben expresar, y si lo dan en una nueva materia, crean en ellos una expresión mental cuya esencia general constituye la significación de la oración correspondiente. Una buena confirmación de esta concepción parece hallarse en la posibilidad de la función puramente simbólica de las expresiones. La expresión espiritual, correlato mental del acto que debe ser expresado, está adherida a la expresión verbal y puede revivir con ésta aun cuando aquel acto mismo no sea llevado a cabo por el que entiende la expresión verbal. Entendemos la expresión de una percepción sin percibir nosotros mismos, entendemos la expresión de una pregunta sin preguntar, etc. No tenemos las meras palabras, sino también las formas o expresiones mentales. En el caso contrario, cuando los actos que son objeto de la intención están realmente presentes, la expresión coincide con lo que debe ser expresado y la significación adherida a las palabras se ajusta a lo significado. Su intención mental encuentra la intuición impletiva. En conexión notoriamente estrecha con estas opuestas concepciones hállase la antigua discusión sobre si las formas peculiares de las proposiciones interrogativas, desiderativas, imperativas, etc., pueden o no valer como enunciados y sus significaciones por ende como juicios. Según la teoría aristotélica, la significación de todas las proposiciones independientes completas reside en vivencias psíquicas heterogéneas, en vivencias del juzgar, desear, mandar, etc. En contra de esta teoría y según la otra, cada vez más difundida en los tiempos modernos, el significar se verifica exclusivamente en juicios o sus modificaciones representativas. En la proposición interrogativa sería expresada en cierto sentido una pregunta, pero solo porque la pregunta es aprehendida como pregunta, tomada en esta aprehensión mental como vivencia del que habla y juzgada por ende como vivencia suya, y así en todos los casos. Toda significación es, en el sentido de esta teoría, significación nominal o proposicional, o como podemos decir mejor aún, toda significación es o la significación de una proposición enunciativa entera o una parte posible de una significación entera. Las proposiciones enunciativas son además proposiciones predicativas. En esta opinión, el juicio es entendido en general como un acto predicativo, pero como veremos, la discusión conserva su sentido, aun entendiendo por juicio un acto ponente en general. Para tomar la posición justa en la cuestión planteada, serán necesarias consideraciones más detalladas que las hechas en las anteriores argumentaciones, que son las primeras que se ocurren. Y veremos que lo que una y otra parte consideran como algo natural resulta oscuro y aún erróneo si se estudia más detalladamente.